Soy Miguel Hernández Franco y esto es Opinar un Rato. Opinar un Rato es una rama del proyecto de divulgación de ciencias sociales Pensar un Rato. La idea es revisar rápidamente elementos, análisis y preguntas que le ayuden a formarse una opinión más crítica y sólida sobre algún hecho de actualidad nacional o internacional. Pensar un Rato ahora tiene una cuenta en Twitter para que podamos interactuar más efectivamente. Pueden seguirla en @_Pensar un Rato. Recuerden que Pensar un Rato ahora tiene Patreon. Patreon es un modelo de suscripción que le permite a la audiencia apoyar financieramente a sus creadores de contenido favoritos mientras reciben material exclusivo. Al suscribirse, usted recibirá algunos beneficios como contenido especial, acceso a los episodios por adelantado, transcripción de los guiones, selección de los temas, entre otros, y este recaudo se destinará a fortalecer la infraestructura del proyecto, contratar talento humano, mejorar las especificaciones técnicas, etc. El link para suscribirse está en la descripción de este episodio. Un pequeño anuncio parroquial. Este 14, 15 y 16 de noviembre tendrá lugar Podcastinación, el evento de podcast independiente más importante de América Latina. Los grandes, los medianos y los pequeños del podcast colombiano nos hemos unido para hacer posible, contra viento y pandemia, este gran evento. El lunes 16 de noviembre, desde Pensar un Rato, estaré conversando con Martín Molina, creador del podcast Conversaciones Dementes. Haremos un episodio conjunto en el que hablaremos sobre las relaciones entre la religión, la fe, el sentido de la vida, la política y el fascismo. No se lo pierdan. Para conocer la agenda y los invitados, sigan las redes del evento, @_podcastinación en Twitter y en Instagram. Inscríbanse en podcastinación.com. La noticia la dio Juan Pablo Calvás, periodista de la W Radio, el 10 de noviembre sobre las 7 de la noche. Calvás hizo público el borrador de un comunicado en el que se anunciaban varias cosas. La primera era que Felipe López, fundador de la revista Semana, y Gabriel Gilinski habían llegado a un acuerdo para que Gilinski comprara las acciones que le quedaban a Felipe López, quedando como propietario de Semana. La segunda era la absorción de la revista Dinero por parte de Semana y el fortalecimiento de su estrategia digital. La tercera, que fue la que desató la polémica, fue la renuncia de Ricardo Calderón y Alejandro Santos, así como el nombramiento de Dolores Umbridge, de Vicky Dávila, como directora editorial de todo el grupo Semana. En cuanto se supo que Ricardo Calderón y Alejandro Santos no seguían más en Semana y el nombramiento de Vicky Dávila como directora, más de una decena de periodistas de la planta renunciaron. Este hecho pone fin a la larga agonía de la revista Semana, que durante casi 40 años fue la revista de actualidad más importante de Colombia, y, aunque muchos ya no leemos Semana, no podemos dejar de reflexionar sobre lo que esto nos revela de la realidad colombiana y la crisis de los medios de comunicación. La idea de este episodio es revisar y plantear los elementos y las preguntas necesarias para formarnos una opinión sobre las implicaciones que tienen la renuncia de Ricardo Calderón, Alejandro Santos, María Jimena Duzán y otro buen número de periodistas a Semana, así como el nombramiento de Vicky Dávila como directora editorial. Empecemos pues. Como siempre, para formarnos una opinión sobre cualquier cosa, lo primero que necesitamos es algo de contexto. La revista Semana fue fundada por el expresidente Alberto Lleras Camargo en 1946, circuló hasta 1961. Más adelante, comenzando la década de los 80, Felipe López Caballero, hijo del expresidente Alfonso López Miquelsen, logró obtener permiso para usar el nombre y fundó la revista Semana Actual. Su primera edición salió el 12 de mayo de 1982. Estos datos son importantes porque revelan una característica de la revista que no debemos perder de vista. Semana es un medio del establecimiento y para el establecimiento. Fue fundada por un expresidente y luego refundada por el hijo de un expresidente, y esto no es un hecho menor, porque en Colombia existe una larga tradición de que familias de políticos funden medios de comunicación que sirvan como difusores de sus ideologías. En este caso, tanto Lleras Camargo como López Miquelsen y su hijo Felipe López son liberales. La inspiración de Felipe López fueron la revista Alternativa, un medio de izquierda creado por Enrique Santos Calderón y Gabriel García Márquez, la legendaria revista Time y Newsweek. Esto es importante porque las tres revistas tenían, desde sus diferentes orillas ideológicas, un punto común: la apuesta por la investigación y el análisis, y eso hizo Felipe. Desde 1983 hasta 1997 la revista estuvo dirigida por Mauricio Vargas. Durante esos años la revista comenzó a ganar relevancia, sobre todo por algunos de sus cubrimientos sobre Pablo Escobar y la llamada guerra contra el narcotráfico. La cercanía de Felipe López con las más altas esferas del poder político y económico fue tan fundamental como problemática. En la década de los 90 apareció la revista Cambio 16 con la intención de hacerle competencia a Semana. Fue fundada por grandes nombres del periodismo colombiano como Daniel Samper Pizano, Gloria Sea, Patricia Lara Salive, Guillermo Cortés, entre otros. En esa revista colaboraron también personajes como Antonio Caballero y Alfredo Molano. Esto es importante porque nos muestra que había, desde las élites, una apuesta por medios de comunicación rigurosos, analíticos y críticos.
La consagración de Semana como la revista de actualidad política más importante de Colombia vino con el cubrimiento del llamado Proceso 8000, que fue el escándalo desatado por el ingreso de dineros del Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle a la campaña de Ernesto Samper, quien fue elegido presidente en 1998. Desde entonces y durante los gobiernos que siguieron, es decir, Pastrana, Uribe I y II y Santos I y II, Semana fue un referente de un periodismo investigativo, riguroso y analítico, que sabía balancear su cercanía con el poder y su rol de periodismo contra poder. Esto último fue particularmente notorio durante el gobierno de Álvaro Uribe, en el que, de la mano de periodistas como Ricardo Calderón, Daniel Coronel y María Jimena Duzán, la revista denunció incontables escándalos de corrupción y violación de derechos humanos que caracterizaron los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Sin embargo, con la llegada de la década del 2010 y la consolidación de las redes sociales y la comunicación masiva vía Internet, Semana, como todos los grandes medios del mundo, entró en una profunda crisis financiera y editorial que, tras una larga agonía, culminó el 10 de noviembre con el nombramiento de Vicky Dávila como directora editorial y la oleada de renuncias de reporteros, columnistas y editores. Internet les planteó una serie de problemas a los medios de comunicación tradicionales que es importante tener en mente para entender cómo llegamos al fin de semana. El primer problema podemos resumirlo en esta pregunta: ¿para qué pagar costosas suscripciones a periódicos y revistas que puedo leer enteras y gratis en línea? La revista Semana, como todos los medios, no podían simplemente no tener una página web, y a principios de la década del 2010 la idea de poner contenido pagado era impensable. En Internet el contenido es gratis y eso incluía, por fortuna y por desgracia, al periodismo. El segundo problema tiene que ver con la jerarquía de la información. Antes de la aparición y consolidación de Internet como principal plataforma de comunicación e información, los medios tradicionales, es decir, la radio, la televisión y la prensa impresa, estaban en lo alto de la jerarquía. Eran ellos y sobre todo las periodistas, los reporteros, las editoras y los analistas quienes tenían el poder para definir de qué temas hablábamos y sobre todo cómo hablábamos de esos temas. Y eso era un poder enorme y era lo que hacía de los medios un contrapoder. Ernesto Samper no podía ignorar las acusaciones del Proceso 8000 si la revista Semana, El Espectador y El Tiempo estaban encima sacando notas, columnas, portadas y análisis. Álvaro Uribe no podía hacerse el huevón sobre los falsos positivos con Daniel Coronel y Noticias 1 mostrando pruebas de que los soldados mataban niños pobres y les ponían uniformes para decir que eran guerrilleros. Sin embargo, Internet tumbó esa jerarquía y la prueba es este podcast. Y todos los podcasts que ustedes escuchen y también los youtubers que sigan y los blogueros que lean y eso que horrorosamente llamamos influenciadores. Cualquier persona con un computador, con una cámara o con un micrófono o con las tres puede volverse productor de contenido y en muchos casos puede producir contenido que rivalice con la calidad que antes era propiedad exclusiva de los medios. En resumen, el segundo problema es que los medios perdieron su lugar de poder en lo que podríamos llamar la jerarquía de la información. El tercer problema es el de la inmediatez. Aunque es innegable que el periodismo es un oficio que está estrechamente ligado con la actualidad, lo cierto es que actualidad no es lo mismo que inmediatez. Hay investigaciones que han durado años antes de publicarse, pero no por ello han sido menos actuales. La inmediatez es una experiencia más propia de Internet que del periodismo. Y el problema con la inmediatez es que genera una demanda constante de contenidos, de información. Esto implicó que para sobrevivir, los medios tradicionales tuvieron que quitarle fuerza a sus análisis largos, sus investigaciones de largo aliento y apostarle a notas cortas, simples y rápidas, darle prioridad a las imágenes más que al texto y procurar una producción constante de contenido en detrimento de la calidad. Eso nos explica las cada vez más frecuentes notas del estilo ¿quién es más rico, Batman o Iron Man? La presentadora tal lució un bikini divino, un hombre rompió el récord mundial de orinar más lejos y todas las estupideces que vemos diariamente en los medios de comunicación. Por la necesidad de satisfacer la demanda de información y mantenerse vigentes, los medios tradicionales tuvieron en muchos casos que sacrificar la calidad de la información para favorecer una cantidad que diera abasto a la creciente demanda. Esto nos lleva al cuarto problema, la competencia por la atención. Hoy en día los productores de contenido competimos por la atención de los consumidores. Para que nuestros proyectos puedan prosperar necesitamos llamar la atención, capturarla, mantenerla y fidelizarla. Y esto es problemático en la medida en que nuestra atención responde con más potencia a estímulos que podríamos decir espectaculares. Si nos ponen a escoger entre ver el video de unos policías electrocutando a un tipo, disparando a matar contra población indefensa, por poner un ejemplo al azar, y leer
una nota de 3.000 palabras sobre los problemas estructurales de la institución y las razones políticas por las que el establecimiento se ha negado a solucionar esos problemas, lo más probable es que escojamos los videos, porque son más fáciles de consumir, más rápidos, no demandan lo mismo de nosotros. Lo que nos lleva al tercer y último punto de este episodio express, la agonía de semana. Pero antes, vamos con una pequeña pausa. Hola a todos, yo soy Sebastián Rojas. Y yo soy Alejandro Cardona, somos expertos de sillón y hoy queremos invitarlos a que hagan parte de Podcastinación 2020. Podcastinación es un evento este 14, 15 y 16 de noviembre donde va a haber talleres, encuentros entre realizadores y, digamos, fanáticos del podcast. Ajá, va a haber piscina de pelotas, va a haber una casita donde uno puede besar a sus creadores de podcast favoritos. Va a haber paneles. Van a haber payasos. Va a haber cosas como muy informativas donde pueden aprender más sobre este formato. Lo de la piscina de pelotas puede o no ser verdad. Va a haber uno de esos sitios donde uno tira una pelota para que el podcastero que uno no le gusta se caiga como en un jarrón grande de miel. Claro, va a haber un espacio donde van a poder crear memes que se burlen de sus podcasts favoritos y no tan favoritos. Va a haber rifas, va a haber pesca milagrosa, se pueden ganar un pollito. También vamos a tener tips de creador donde los podcasteros y los realizadores van a contar los secretos sobre cómo hacen sus podcasts favoritos. Si todo esto les interesa, pueden ir a podcastinación.com o en redes, sencillamente poner Podcastinación, en Twitter o en Instagram, ahí les aparece. De nuevo, el 14, 15 y 16 de noviembre, vayan allá e inscríbanse. Ahora vamos con el episodio. Para finales de la década del 2010, la crisis financiera y editorial de los medios de comunicación estaba volviéndose insostenible. En su proceso de adaptación a Internet y para poder sobrevivir financieramente habían tenido que reducir sus plantas, es decir, despedir gente, reducir sus operaciones. Periódicos que se imprimían diariamente pasaron a imprimirse una vez por semana y revistas quincenales pasaron a ser mensuales o bimensuales. En muchos casos, medios que vivían de su propia operación, al verse en apuros económicos, tuvieron que vender parte de sus acciones a grandes grupos económicos, con lo que esto implica en términos de independencia. Es muy difícil sacar una nota denunciando, por ejemplo, la corrupción del sistema financiero y bancario si los dueños del medio que quiere sacar esa nota son banqueros, por poner otro ejemplo al azar. Por otra parte, habían sacrificado calidad. Ya no podían invertirle tanto a investigaciones de largo aliento, porque necesitaban estar produciendo notas constantemente para poder atender la creciente demanda de contenidos en un mercado increíblemente reñido, en el que ya no solo competían con otros grandes medios, sino con podcasters, youtubers y bloggers con audiencias grandes y fieles. A mediados del 2019, la familia Gilinski compró el 50% de las acciones del grupo Semana. Gabriel Gilinski, en cabeza del negocio, anunció que quería convertir Semana en el Fox News colombiano. ¿Qué significa esto? En principio, esto es una respuesta efectiva a todos los problemas que planteamos en el segundo tema. Fox News, que es una de las cadenas de televisión más vistas en Estados Unidos, debe su éxito principalmente a que adaptó su modelo editorial a las exigencias de Internet. En Fox News, la apuesta es por el impacto y la inmediatez en detrimento de la calidad y el análisis sosegado. Son comunes los debates acalorados, sin demasiado análisis, gente que se grita, se insulta y dice un sinfín de barbaridades que generan impacto en la opinión y sobre todo captura su atención. Y por si no fuera poco, Fox News es también el medio de propaganda de la ultraderecha gringa, y eso es exactamente lo que ha hecho Gilinski con Semana. Aquí es donde cobra relevancia la figura de Vicky Dávila. Como ya lo mencionamos en episodios anteriores de Opinar un Rato, la apuesta comunicativa de Vicky es por el escándalo, el sensacionalismo y el amarillismo, que es, precisamente, lo que logra consolidar y fidelizar audiencias en la época de Internet. Vicky llegó como directora del canal digital de Semana, donde logró consolidar tendencias y visitas con sus peleas, gritos y revelaciones exclusivas, aumentando el tráfico de usuarios. Vicky Dávila es tendencia varias veces por semana por sus peleas, sus columnas, las polémicas en las que se ve envuelta constantemente, y esto, por supuesto, atrae a las grandes audiencias que son fácil presa del sensacionalismo. Con Vicky llegaron otra serie de comunicadores del mismo estilo. Salud Hernández Mora y Luis Carlos Vélez son los ejemplos más notorios. Dos comunicadores de estilo agresivo, confrontacional y sensacionalista que movilizan a las audiencias con el escándalo más que con el análisis. A esto hay que sumarle que tanto Vicky como Salud y Luis Carlos son personas de extrema derecha, a pesar de que ellos constantemente posan de moderados. Pero lo cierto es que sus sesgos son innegables, así como su manera de informar con una agenda que le sea favorable al partido de gobierno, que no debemos olvidar nunca
es un partido de extrema derecha. Gilinski le fue dando cada vez más poder a Vicky, quien, a su vez, fue imponiendo su línea editorial y por acción u omisión dejó ir o echó a los periodistas que aún representaban un periodismo más riguroso, investigativo, crítico y analítico. Primero se fueron Daniel Coronel y en solidaridad renunció Daniel Samperospina. Luego sacaron a Ariel Ávila y a su equipo, que tenían un programa de análisis e investigación con una propuesta novedosa, pero también de largo aliento. Lentamente fueron reduciendo la planta de reporteros y reporteras que anónimamente hacían posibles las otrora indispensables investigaciones de Semana. Todo terminó como sabemos. Vicky fue nombrada directora editorial del Grupo Semana, lo que precipitó la salida de Alejandro Santos y Ricardo Calderón. Tras ellos salieron María Jimena Duzán, Blado, Mauricio Sáenz, Rodrigo Pardo, Omar Alarcón, Antonio Caballero, Jaime Flores, Rubí Marcela Pérez, Federico Gómez, Joana Álvarez, José Monsalve y Juan Pablo Vázquez. Casi todos dijeron de manera más o menos diplomática que no compartían el rumbo editorial que tomaba la revista con Vicky a la cabeza. Por la urgencia del asunto se me quedan muchas cosas por fuera, pero de todos modos miremos algunas preguntas que conviene que nos hagamos para formarnos una opinión. ¿Qué implicaciones tiene para el país que la que fuera la revista de periodismo y análisis más importante se haya convertido en un medio de propaganda amarillista de la ultraderecha colombiana? ¿Cuáles son las consecuencias de que un medio con una capacidad de difusión enorme dio un giro tan radical hacia un lado del espectro político? ¿Qué pueden hacer los medios tradicionales para evitar este destino? ¿Es esta la única forma en que los grandes medios podrán sobrevivir a Internet? ¿Cómo pueden los medios adaptarse a las exigencias de Internet manteniendo su calidad? ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores? ¿Cómo podemos defender no solo la libertad de prensa, sino la prensa de calidad, rigurosa y analítica? ¿Qué otros medios de comunicación no tradicionales podemos buscar y consumir? ¿Cómo podemos luchar contra el modelo claramente antiético que está proponiendo Semana al ser dirigida por Vicky Dávila? Y por último, ¿qué nos dice que más de 10 periodistas de larga trayectoria, experimentados y reconocidos por su trabajo, prefieran el desempleo y la incertidumbre en medio de una pandemia y una crisis económica a trabajar bajo el mando de Vicky Dávila? Hasta aquí este episodio de Opinar un Rato. La invitación es a que con todos estos elementos, análisis y preguntas se tome el tiempo de formarse una opinión crítica e informada. Es muy importante que sepa que todo lo que digo aquí, como es evidente, está atravesado por mis sesgos y opiniones personales. En este programa yo no pretendo ser objetivo ni imparcial. Yo creo que, dirigida por Vicky Dávila y con gente como Luis Carlos Vélez y Salud Hernández Mora, la revista Semana ha abandonado el periodismo para consolidarse como un gigantesco medio de propaganda que debemos evitar tanto como vigilar. Sin embargo, todos los elementos, preguntas y reflexiones que presento aquí parten de mis análisis de los hechos y mis lecturas, y creo que pueden serles muy útiles para las opiniones que ustedes deseen formarse. De todos modos, procuren leer más, plantearse preguntas nuevas, buscar otros ángulos. Opinar bien es difícil, pero vale la pena y es importante para todos. Opinar un Rato es una rama del proyecto Pensar un Rato. La mejor manera de ayudar a este proyecto es compartiendo los episodios en todas sus redes sociales. Recuerden que ahora también pueden ser Patreons de este proyecto y ayudarlo a crecer. También pueden seguir a Pensar un Rato en Twitter en la cuenta @_Pensar un Rato. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @MiguelLetras. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.